¿Es posible enseñar la filosofía a los niños? ¿Cómo, por qué y para qué? ¿Cómo hacerlo de una manera agradable? Estas son las preguntas que han motivado el programa Sofía, Filosofar con Niños, Filosofar con Todos, que ha creado Claudia Llano, a quien conocemos como Tita. Ella es magíster en Educación y Desarrollo Humano y también licenciada en Filosofía, en Fonoaudiología, Neurolingüística y Psicopedagogía. Actualmente adelanta estudios en el Instituto de Espiritualidad en Ávila. Pero lo más importante es que va a compartirnos el día de hoy esta metodología que ojalá podamos tener en muchos colegios de nuestro país. Comenzamos, Padres Modernos, Filosofía con Niños. Buenos días. Buenos días. Kalimera. Kalimera. Kali Saspedia. Kali Saspedia. Muy buenos días. Hoy vamos a tener nuestra maravillosa, nuestra fantástica clase de Filosofía. Excelente. Pero antes de comenzar, vamos a llamar nuestros pensamientos. Vamos a llamar a los pensamientos para poder estar tranquilos, para poder estar serenos, para poder pensar y para poder filosofar. Entonces vamos a llamar primero que todo nuestros pensamientos. ¿Preparados? Pensamientos, vengan a mí para poder filosofar, para poder pensar, para poder trascender. Pensamientos de Sócrates, Platón, Aristóteles, vengan a nosotros, ilumínennos. Qué bueno, Tita, estar contigo, con alguien que disfruta tanto la filosofía, que te has ingeniado este programa maravilloso, Sofía, Filosofar con Niños, Filosofar con Todos, que ha sido ganador incluso del premio Compartir al Maestro. Tenemos muchas cosas para preguntarte. La primera es que vemos que los niños de ahora están muy informados, tienen muchos conocimientos, saben de muchas cosas, la tecnología lo ha posibilitado de alguna manera, pero quizás en ellos todavía falta un saber superior, si podríamos llamarlo así, un saber primario, original a todos los saberes. ¿Cómo haces tú para generar este programa que finalmente les va a mantener en ellos ese deseo de aprender el ejercicio filosófico, de mantener el asombro por las cosas, de descubrir la esencia de las cosas, porque de nada nos sirve saber mucho de todo si al final no sabemos el fondo que tiene, cómo nos sirve para la existencia, cuál es la esencia de las cosas que hacemos, que sabemos, las relaciones que tenemos con el mundo? El programa Sofía lo que busca es justamente eso que estás diciendo, independientemente de que los saberes específicos vayan a variar por décadas en las instituciones educativas, lo fundante, incluso es un saber primigenio, como dices tú, porque es el saber fundante, ¿sí? Es lo que le va a permitir a las personas en un futuro, desde que son niños, en cultivar esas actitudes filosóficas muy connaturales. De hecho, son naturales en el niño pequeño, pero el mismo sistema educativo se encarga de acallarlas porque no hay un espacio en el currículo para que puedan aflorar esas preguntas y ese asombro. Entonces, algo que mantiene y que cuida mucho el programa Sofía es el desarrollo de las actitudes filosóficas que han dado lugar a cualquier arte o ciencia, que son la capacidad de asombro, la capacidad de cuestionar, de preguntar, el disfrute del silencio y la soledad para la creación. Entonces, incluso esa es una primera unidad en todos los grados de filosofía. Un niño que aprende filosofía, que si dijéramos en términos estrictos, más bien a quien se le permite no olvidar la filosofía que está en él, ¿sí? O sea, enseñar la filosofía es tener un espacio para que el niño la saque naturalmente, podrá luego fundamentar cualquier saber específico y pensar incluso su profesión en un futuro filosóficamente. O sea, el arquitecto, es distinto el arquitecto que solo es arquitecto al arquitecto filósofo, el arquitecto que filosofa con las formas. Es muy distinto el médico, solo médico, al médico que logra filosofar la relación con el paciente. Entonces, salga lo que salga, resulte lo que resulte de acá, que como bien decía Einstein, no todo lo importante es medible, ni todo lo que se mide es importante. Salga lo que salga, esos niños nuestros que han pasado 14 años permitiéndoseles filosofar, con seguridad que van a ser unos profesionales, bien sean filósofos o de cualquiera de esas áreas, sociología, antropología, o bien sean incluso profesionales en algo técnico, pensarán el ejercicio, pensarán su vida y su ser con el otro de manera distinta.
nuestra clase del día de hoy. Hoy traje una clase pero espectacular, una clase fenomenal. La clase de hoy se llama El hueco del pan de queso. ¿Cómo se llama? El hueco del pan de queso. O sea que nos vas a dar pan de queso. Hueco. Bueno, vamos a ver. El pan de queso. Hoy trae como una especie de, vamos a ver. No. Si la clase se llama El hueco del pan de queso. Nos van a dar pan de Yo queso. esperaba que no sea pan de queso, se llama El hueco del pan de queso. Porque el pan de queso tiene un hueco. Pues nos deberían dar El pan de queso tiene un hueco que hay ahí y un pan de... Porque el pan de queso es con un hueco en la mitad. O sea, es como no nos comeríamos. Bueno, un momento. Vamos a ver, Sofi, por aquí que está como filosofando mucho. ¿Qué decías ahorita, Sofi? Que no comeríamos nada, porque si es un hueco, no podemos comer nada. No podemos comer nada. Ay, pero Sofi, usted hoy todo el día necesito que camine muy derechita porque tiene ese cerebro lleno de filosofía y lleno de pensamientos. Usted dijo una palabra mágica. La palabra mágica, la palabra filosófica del día de hoy es la nada o nada. Pero primero, como tenemos que alimentar también el cuerpo y así también el espíritu, voy a poner aquí los pan de quesos. Pero lo más importante del día de hoy es el hueco del pan de queso. Los voy a poner aquí, los voy a poner aquí. Cuando nosotros estudiábamos filosofía aprendíamos las teorías de Sócrates, de Platón, de Aristóteles y de ahí para atrás o de ahí para adelante. Pero era un conocimiento muy informativo de cómo había evolucionado el pensamiento. La metodología que usas es distinta, es más como buscando que ellos hagan el ejercicio filosófico. Yo creo, Alejandro, que la misma forma como se gestó el programa, como se generó la metodología, da cuenta, digamos, de una forma benéfica para la filosofía, y es lo siguiente. Yo empecé sola en ese programa, siendo profesora universitaria, incluso profesora de filosofía, y no sabía cómo iba a llegar a los niños. Mi única experiencia con niños era como pacientes, como fonoaudióloga. De manera que fue en ese no saber cómo hacerlo, que es además el mismo no saber de Sócrates, en ese dejarme tallar, en ese estar vacía, solo saber hay que hacerlo y se puede hacer, que me dejé hablar por los niños. Entonces, si hablamos de metodología en términos de investigación, fue una metodología emergente. Y eso la valida y eso hace grande esa metodología que ya te voy a describir cómo es. Porque además fue validada con los actores. Una vez que emerge y que yo me empiezo a dar cuenta qué es lo que les gusta a los niños, cómo hago esto con ellos, cómo les muestro esto, cómo les enseño, y me dejaba tallar por ellos, muy distinto al maestro que llega a aplicar un saber. Yo era completamente vacía, llénenme. Se construye una metodología con ellos muy participativa, que además entonces es muy filosófica. Me empiezo a dar cuenta que los niños necesitan materializar, me empiezo a dar cuenta que los símbolos son muy importantes, que los símbolos, así como la metáfora en literatura, en espiritualidad, en las religiones, es vehículo de muchas cosas, que es importante simbolizar, siempre hacer la metáfora en la clase. En las clases de filosofía desde jardín, niños de 5 años hasta grado 11, la novedad de nosotros está entre jardín a noveno, porque igual 10 y 11 es un programa del Ministerio de Educación, aunque lo permeamos con estas metodologías. En esas clases sí sale el Sócrates y el Platón que salieron en las clases tuyas y mías de bachillerato, sí sale, pero sale es resonando lo que digan los filosofitos, como les llamamos. Aquí está el hueco del pan de queso. Alguien nos dice cómo está hecho o cómo está conformado. ¿Cuál es la forma? Con pan y queso. ¿Cuál es la forma que tiene esto? Es como una rosca. Clemente, levantamos la mano, por favor, campeón. Primero va a hablar Sofi y luego va a hablar Tomás. Sofi. ¿Cómo lo hiciste? Sí, ¿cómo está hecho? ¿Cómo está hecho? Pues a mí me huele a queso y con pan. Y está como una rosca. Tiene una rosca. La rosca. Ay, la rosca. ¿Qué particularidad tiene la rosca? Es como un círculo. Tiene un círculo. ¿En la mitad qué hay? En la mitad. La nada. 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 En la mitad no hay nada. ¿Qué vas a decir tú, campeón? Yo creo que el pan de queso, a mí me huele a pan, queso y un poco de harina. Pero en el centro que tiene como que el fin de la comida, donde no podemos comer.
Ah, donde no hay nada, ¿cierto? La nada, lo que no existe. Como el fin del mundo. Como, ahora sí me gusta, ya sí estás filosofando. Tita. Pensemos, ¿podríamos comer pan de queso sin hueco? No. No hay pan de queso, esa masita de la que está hablando Tomás, que le sabe a pan y a queso, ¿podría existir sin el hueco? No. Pues sí, porque nos comeríamos todo el pan de queso y no quedaría nada. O sea, ¿hay otra forma de hacer ese pan de queso? Sí. ¿Cómo la podríamos hacer esa masita? Sofía. Podríamos hacer igualito, pero por aquí ponerle otra capa. Pero Entonces no habría hueco. No. O sea que sí podríamos comer pan de queso sin hueco y se llamaría arepa o de dona. otra forma, ¿sí? O dona puede ser. Pero ¿y podemos tener el hueco sin el pan de queso? No. ¿Podemos tener hueco sin pan de queso? No. Tomás, ¿tú qué Entonces, piensas? Tomás, Entonces, yo pensaría que hay muchas comidas como la arepa que come mi mamá siempre por las mañanas, que tienen todo completo, pero esta comida como otras tienen un hueco que hace el pan de queso muy especial. ¿Pero por qué lo hace especial? Porque si el pan de queso no tuviera hueco, todos se confundirían que sería, ay, ¿qué será eso? Una arepa. Por eso el hueco del pan de queso es tan especial, porque lo diferencia con las arepas. Ah, bueno, es una gran diferencia. Sofi, ¿qué vas a decir tú? Para que Pero pasemos no sabes diferenciaría con el pan de bono. Ah, es que esa es una cosa muy especial. El hueco del pan de queso lo hace diferente, bueno, en masa y en otros ingredientes, al pan de bono, ¿cierto? Pero alguien ha dicho acá una palabra muy filosófica y alguien la ha repetido. La nada, ¿cierto? La nada. ¿Qué rayos será la nada? el profesor que da esta clase tiene que ser eminentemente un filósofo formado en mucho más que la conceptualización que sustenta esa clase. Por ejemplo, la clase que viste ahora del hueco y del pan de queso, tiene que haber todo un trasfondo teórico en el filósofo, que es todo el asunto de la nada, muy tratado en el existencialismo, pero también en la cosmología, para que si en algún momento un filosofito dice algo que resuena o tiene eco en un filósofo, el filósofo enseñante pueda ponderar esa palabra del niño y decirle, ah, Kant pensaba como tú, pero luego Hegel refutaría esto si decimos esto. Entonces no es la imposición externa de un constructo teórico que me viene de afuera, sino que es el respeto a lo filosofante en mí, al filosofar en mí. Por eso no hablamos de filosofía, sino filosofar, no como un sustantivo que le pertenece a un docente, sino como un hacer que nos pertenece a todos y en que el enseñante simplemente es el mediador de esa palabra que está en el niño. ¿Quién nos querrá decir qué será la nada? Sofi. La nada sería que no habrían árboles, no habrían casas, no estuviéramos nosotros aquí hablando, no habrían flores, no habría nada. Pero si tú dices que si quitamos todas las cosas que hay, los árboles, todas las plantas, los animales, Nosotros, La tierra. cierto, quitáramos todo, ¿qué quedaría? Las estrellas. ¿Qué quedaría si quitamos todo, Sofi? Quedaría nada. Nada. Si quitáramos también el espacio, solo quedaría las nubes. No, y si quitas las nubes. Ay, si quitan las nubes, no existiríamos nosotros. Estaría sin nada. O sea, Dios no hubiera existido, no nos hubiera creado. Entonces, ¿qué quedaría? ¿Susi? Queda la nada. Queda la nada. Entonces la nada, ¿qué es? O sea que ¿qué es la nada? Estás muy filosófica, Susi. O sea que ¿qué es la nada, princesa? La nada es nada. Sí, es nada, que no hay nada. Tomás. yo creo que la nada es como que... Supongamos que el mundo es una pintura gigante y luego le echamos agua y luego se borra y al final como la pintamos de negro y nos quedaría como que supongamos que va a llover, pero todo este mundo sería negro.
queda algo. Es que Sofi nos está iluminando acá con el pensamiento. Susi nos dijo que quedaba algo. Ese algo es... Nada. La nada, ¿cierto? O sea que la nada es... Algo. Es algo, ¿cierto? La nada es algo. Pero si es algo, sigue siendo la nada. Aquí está la clase. Esto también es valioso, esta hojita, simple hojita, para que llegara a ser esta hojita, pasó por una metodología de investigación muy rigurosa, que es la investigación acción participativa. Utilizamos como instrumento de validación el memo analítico. Esta clase, diseñada por alguien en su mente, se validó durante 2 años consecutivos en 6 grupos, 3 de varones, 3 de mujeres, y 8 observantes levantaron un memo analítico para decir la clase sí va, no va, va en esa edad, va con esas preguntas, va con ese material. O sea que lo que nosotros vemos en una hoja es el trabajo dispendioso de investigación muy, muy rigurosa de validez y confiabilidad, de tal manera que uno pensaría que esta clase tendría que funcionar por muchos años en una población similar, por muchos años con niños colombianos similares, y realmente la filosofía es algo que nos une mucho, entonces no tiene uno por qué pensar que esta clase no va a funcionar en niños similares en España, en niños similares en Marruecos. Entonces eso le da confiabilidad y validez. Pero hoy en día los científicos están tratando de entender ese primer instante cuando Dios creó todo el universo. Listo, entonces que nuestra vida esté llena también de mucha filosofía, de mucho pensamiento, y que de vez en cuando pensemos, ¿qué rayos realmente será la nada? ¿Quién quiere hacer el cierre de la clase, dar las gracias o hacer el brindis por algo que hayamos aprendido el día de hoy? Vamos a escuchar a 3 personas. Betita, da la palabra tú, por favor. Bueno, Tomás. Quisiera brindar por este maravilloso día y por este rico pan de queso que me lo voy a comer. ¿Alguien más? Sofi, ¿tú vas a brindar? Querría dar un brindis porque ya casi descubrimos qué es la nada. Ya casi descubrimos eso. Es como el fin o lo que buscamos con todo este trabajo es que los estudiantes se conviertan en ciudadanos críticos, reflexivos, propositivos, en el que estén mediados pues, las conversaciones por lo dialógico, por la palabra, no por la violencia, no por la agresividad. Buscamos también que ante la vida se tenga una actitud diferente, de asombro, de no pasar impávidos ante los sucesos de la existencia, sino que tengamos una vida trascendente, una vida profunda, una vida que le dé sentido a nuestra verdadera existencia. Calimera. Calimera. Vamos a tener nuestra clase de filosofía. Hoy se llama La ciruela pasa. Nos vamos a instalar, vamos a atornillarnos el cerebro para pensar muy bien, bien tornillado, Tomás. Vamos a abrir los ojos para ver lo que otros no ven. Vamos a abrir los oídos para escuchar Lo que otros no escuchan. Bueno, los papás pueden hacer lo mismo que los maestros estamos haciendo aquí de manera más sistemática con una secuencia, pero los papás pueden hacer lo mismo que dio lugar a que este programa se diera, y es preservar la capacidad natural de filosofar que hay en el niño. Preservarla y mucho en la casa, porque independientemente del niño a qué colegio irá, está amenazado, permítame que diga esa palabra, está amenazado de acallar esa actitud filosófica. Si un padre, por ejemplo Alejandro, ante la pregunta del niño, en lugar de darle respuestas,
que lo que haría es cerrar la puerta, hace que el niño genere más preguntas con eso, ¿sí? Le permite formular hipótesis, permite el estado de incertidumbre o el estado de ignorancia como algo pasajero, en lugar de llenar con información como saciando, permitirá, pues, o dejará, respetará eso abierto y proyectado en el niño, esa capacidad de indagar siempre. Argumentar, refutar, criticar, analizar las cuestiones que pasan en la vida misma, llenarnos de sentido. Esto lo podemos ver con los niños a medida que van creciendo, la manera de expresarse, el valor que tienen y que le dan a la palabra, al estudio, a la clase misma, que de hecho les gusta mucho. Y ya con los egresados podemos ver que tienen una perspectiva o una mirada distinta a la cotidiana, una mirada profunda, trascendente en cuanto a sus quehaceres, en cuanto al trabajo, en cuanto al estudio mismo. Son muchas las ventajas y los frutos que hemos recogido a lo largo de estos más de 11 años de trabajo con el programa Sofía. ¡Gordo, muy gordo! ¡Venga, muy negro! Se puede volver en otra cosa, se puede convertir en otra cosa. De manera que los padres tienen muchas cosas para hacer en cultivar esas actitudes filosóficas, en cultivar y enseñar el silencio y la soledad armoniosa, o sea, no utilizar el silencio y la soledad como un castigo para el niño, sino como la soledad de un estar con uno mismo, como el momento privilegiado de poder crear muchas ideas, pero además si se muestra como un padre así, como un padre que se asombra, como una madre que se asombra, que cuestiona, que no siempre responde, que tiene preguntas de muchas cosas y que lleva días sin poderlas responder, si se muestra no como un erudito que sabe todo, sino como un filosofante, aún con sus 20, 30, 40 años, un filosofante, un eterno preguntador, cuestionador de todas las cosas, ¿sí? O sea, yo creo que hacemos mucho daño en la educación y para la filosofía en llenar tanto de respuestas que además son provisionales, en no enseñar lo falible de la verdad, en no enseñar la incertidumbre, en no enseñar la posibilidad, no enseñar el error de la ciencia, ¿sí? En aferrarnos tanto a la verdad académica como un saber agotado, cuando nosotros mismos como seres humanos estamos abiertos en una pregunta permanente, en un interrogante permanente sobre nosotros mismos que mencionabas tú al principio del programa, ¿sí? Muchas gracias, Tita, por dejarnos filosofar también a nosotros, no solamente por estar con los niños en este ejercicio, sino permitirnos entrar a todos ahí. Muchas gracias a ti, Alejandro, a Televida. Estamos aquí con los brazos abiertos para todos los que quieran venir a aprender cómo hacerlo. Tenemos cafés filosóficos con los niños, con adultos. La idea es recuperar este sentido, no dejar perder este sentido original de la filosofía, que es un mejor vivir. Entonces, estamos de brazos abiertos para los colegios que quieran aprender de nosotros algo, para los papás, ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ojos para ver lo que otros no ven.